Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Ayúdenme a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu gracia, por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra y conocer un poco más de ti. Muchas gracias por abrirnos los sellos que están en tu libro, por darnos nuevos ojos para comprender tu palabra y enriquecer nuestra vida. Gracias por esta congregación que ama tu palabra, que te honra, y oramos también por todos aquellos que están enfermos, por la hermana Rosita que está convaleciendo de su rodilla, y te doy gracias por bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy empezamos el estudio del capítulo 7, pero como siempre vamos a tomar un contexto en el capítulo 6 para poder ir viendo, si son tan amables en la cabina de poner capítulo 6, verso 19 y 20. Vamos a ver, por favor, si no lo leemos nosotros, verso 19 del capítulo 6. Ella, hablando de la palabra, es para nosotros como una firme ancla en nuestra alma, para que no seamos sacudidos, y que penetra la palabra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros de antemano y vino a ser sumo sacerdote para siempre en semejanza de Melquisedec. Ahora viene una expresión, como siempre estamos estudiando, el capítulo 7, verso 1. Vamos a ver por qué. Ahora ya sabemos por qué dice por qué, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora ya sabemos que cuando cada capítulo que empieza con una expresión diferente es continuación. Eso nos dice que originalmente la Biblia no tenía capítulos ni versículos, sino era una lectura. Pero los padres de la iglesia, los que así se llaman, que hicieron la separación, fueron poniendo números por cuestiones de estudio. Entonces el capítulo 7 empieza: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aquí vamos a hacer un alto para recordarnos de algo. Recuerde que el autor a los hebreos le está hablando a unos hebreos que estaban atemorizados por la persecución que se había desatado contra todos aquellos que estaban adorando a un judío llamado Jesús. Al momento en que ellos se convierten en adoradores de Jesús, le dan la espalda al imperio romano, ya no adoraban a esos dioses, ya no adoraban al culto al emperador, ya no adoraban a los diferentes dioses romanos. Eso despertó el celo en los emperadores, especialmente en este emperador, ahora sí voy a decirle el nombre correcto, Constantino, y ordenó la expulsión de todos los judíos de Roma. Eso ya lo vimos en otro estudio. De ahí encontramos a Aquila y a Priscila, allá en Éfeso, donde estaba Pablo. Entonces, este momento los hebreos están con miedo y están a punto de regresar a sus antiguos cultos, a sus antiguas tradiciones. Y el escritor, que aparentemente es Pablo, empieza a exhortarlos y a decirles que no abandonen el camino de Jesús,
para no volverse a sus antiguas tradiciones, porque Jesús es el Mesías prometido. Entonces hemos ido viendo cómo poco a poco Él los va llevando hacia un conocimiento de lo que ellos ya sabían. De manera que cuando menciona a Melquisedec, para nosotros, Melquisedec, ¿quién es? No sabemos, pero porque somos salvadoreños, somos chapines, somos latinos. Entonces tenemos que meternos en la cultura, en el conocimiento de los hebreos. Para ellos Melquisedec era muy conocido. De manera que cuando el escritor les recuerda que Melquisedec fue el sacerdote del Dios Altísimo que había salido allá con Abraham, cuando Abraham viene de derrotar a los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿se recuerda? Lo encontró en el camino cuando le salieron 2 reyes. Eso ya lo estudiamos también. Le salió el rey Melquisedec y después le salió el rey de Sodoma. Cada uno de los 2 hizo algo diferente con Abraham. Entonces, en este momento, cuando el escritor le está diciendo, porque este Melquisedec, recordemos que anteriormente en algún texto por ahí dice de quien es difícil hablar ahora. ¿Por qué era difícil? Porque hablar de Melquisedec es algo que tenemos que tener mucho cuidado cómo lo entendemos. Vamos a ver. Este Melquisedec, rey de Salem. Salem es un apóstrofe de la ciudad de Jerusalén. Entonces, de entradita, ya para los judíos que están escuchando o leyendo esto, no era extraño que Melquisedec fuera rey de Jerusalén. Pero también era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí tenemos un pequeño problema, porque Dios había ordenado que ningún rey podía ser sacerdote, y un sacerdote no podía ser rey. Ahí nace la separación entre la religión y el Estado, lo que tenemos hoy. Por eso el gobierno no puede tocar a la iglesia, no puede normarla, no puede hacer nada de lo que hace la iglesia. Y un hombre de la iglesia no puede meterse en asuntos de Estado. Vimos algunos fracasos, por ejemplo, con Ezequías cuando quiso quemar incienso, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? Ustedes son gente de Biblia. ¿Qué le pasó a este rey? Le salió lepra. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? No te corresponde a ti, oh rey, quemar incienso, no te corresponde, está prohibido por Dios. Sin embargo, Melquisedec sí tenía los 2 oficios. No solamente era rey, pero también era sacerdote. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Entonces, verso 2, Abraham le dio los diezmos de todo, y el nombre de aquel significado primero era rey de Jerusalén, y luego sacerdote del Dios Altísimo, pero también, ahí lo vamos a ver ahorita, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta o se nombra o se llama Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem. Bueno, aquí tenemos 2 cosas que para nosotros no suena mucho. ¿Qué tiene que ver esto? Pero aquí está la enseñanza. El cual asimismo Abraham le dio los diezmos de todo. Eso, entonces aquí tenemos la primera mención del diezmo en el Antiguo Testamento. Los que dicen que el diezmo es de la ley están equivocados, porque en este momento la ley no se ha dado, porque la ley se dio en Sinaí con Moisés. Pero en la conciencia, en el corazón de Abraham, ya estaba el concepto de que si se encuentra con Dios una parusía, a Dios se le debe honrar primero con diezmos. Esto es lo que pasa con la iglesia. Muchos no tienen la conciencia de que el diezmo le pertenece a Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Dios? Se lo voy a aclarar en un par de textos más, ahorita todavía no.
estamos viendo qué fue lo que Abraham vio en ese hombre. ¿Por qué aparece de la nada? Él viene de pelear con aquellos reyes y de repente se va dirigiendo a Sodoma cuando en el camino le aparece este ser. Lógicamente, la teología nos enseña que es una parusía de Jesús. En el momento en que Abraham lo ve, siente algo. Este es un hombre grande. Y como el grande, tengo que darle los diezmos. Y le da los diezmos. Ahora, él se llama primeramente, él se interpreta Rey de Justicia. Este nombre es tan importante porque lo vamos a encontrar miles de años después, cuando la comunidad de Qumran se separa de Jerusalén y se van a las cuevas a esperar al maestro de justicia, que es Melquisedec. Y en Jerusalén se quedan esperando al Mesías. Pero como hubo un conflicto religioso en ese tiempo, la comunidad, los fariseos de Qumran se separan y ellos son los que agarran este concepto de Melquisedec, rey de Jerusalén, solo que ellos lo esperaban como maestro de justicia. Y luego también se llama rey de Salem, que es rey de paz. Ahora, él reúne dos nombres que significan un concepto muchísimo mayor. Quiere decir que Melquisedec primero hace justicia y después da paz. Eso quiere decir, no puede haber paz sin justicia. Al hacer justicia viene la paz. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice la palabra. ¿Qué pide? Que hagas misericordia, justicia. Eso quiere decir entonces que sin justicia no va a haber paz. Por eso es que tenemos nosotros cristianos, como siempre lo he dicho, debiéramos ser la gente más conocedora de los últimos tiempos. ¿Hay justicia actualmente en nuestros países? ¿Hay justicia? Entonces no hay paz. No puede haber paz. Por eso es que la palabra clásica que se espera al final de los tiempos, y Jesús lo dijo, cuando digan paz, ¿qué dijo? Huyan. ¿Por qué? Porque va a ser una paz falsa. No va a ser una paz realmente, como dice la palabra, shalom, que significa paz integral. Va a ser una paz ficticia, porque mientras no haya justicia, no va a haber paz. Por eso en medio de nosotros, en la congregación, si nosotros no somos justos entre nosotros mismos, no vamos a tener paz. Siempre van a haber discordias entre nosotros, porque lo primero que tenemos que buscar es ser justos, para que después venga la paz. Verso 3. Ok. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Ahora este hombre o este ser, yo me refiero a él como hombre porque para darle una figura de lo que estamos viendo a través de los ojos de Abraham. Él no tenía padre, y al decir que no tiene padre ni madre, ni sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de vida, quiere decir que desde ese momento nos está mandando prácticamente a la figura de Jesús. Porque Jesús era el Hijo de Dios terrenalmente, pero verticalmente era Dios. Así que es un problema que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Ahora, estos cristianos estaban interesados en Jesús, pero el problema es que tenían mucha mentalidad. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando Jesús es llamado el sumo sacerdote, no les gusta, porque Jesús no viene del linaje de Leví. ¿Ve? Jesús viene de otro linaje, de Judá. Entonces para ellos aceptar a Jesús como el sumo sacerdote no era muy aceptable.
Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a ver aquí. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios. Ya entramos con Jesús. Permanece sacerdote para siempre. Ahora aquí quiero que me ayude con la lectura, como siempre. ¿Qué dice? Mas hecho, ¿qué dice? Léalo recio. Ok. ¿Quién es semejante a quién? ¿Ah? ¿Quién es semejante a quién? Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, no el Hijo de Dios semejante a Melquisedec. Entonces, ¿quién es mayor? El Hijo de Dios, ahí está. Eso le está diciendo a los hebreos. Porque para ellos el sumo sacerdote por excelencia era Melquisedec. Ahora viene el escritor y le interesa decirles, ustedes quieren abandonar a Jesús y quieren seguir bajo el sacerdocio de Melquisedec, pero no se dan cuenta que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Por lo consiguiente, señores hebreos y señores de visión de fe, el mayor no es Melquisedec, es el Hijo de Dios. Para que ellos puedan entender que si abandonan a Jesús, están abandonando al verdadero. Ahí está, ya bajamos bien. Gracias. Sí me gusta. Recuerde que los hebreos querían abandonar a Jesús porque ellos conocían el sumo sacerdocio que ellos tenían aquí. Caifás, Anás y toda la genealogía levítica. Ahora, como ellos entienden eso, quieren abandonar a Jesús para que no los persigan. Pero al hacerlo se quedan sin sumo sacerdote. Y al no haber sumo sacerdote en su corazón, ¿qué sucede con la representación ante Dios? No hay. Al no tener sumo sacerdote, ellos, ¿qué hacemos con los pecados? No hay perdón. Diga conmigo, no hay perdón. Porque los sacerdotes de los que ellos estaban confiados eran los sacerdotes del templo. Por eso es que es peligroso que nosotros volvamos a las tradiciones del mundo. Peligroso. Porque estamos abandonando la fe en el Hijo de Dios, que es quien nos guarda, nos cuida, nos defiende, nos provee, nos sana todo, cuando nos vamos a los sacerdotes terrenales. No digo que no los busquemos, ellos tenían que sujetarse al sacerdocio del templo, pero en su corazón tenían que estar seguros de que el sumo sacerdote ya no era Anás ni Caifás, era Jesús, pero ellos se negaban a creer que Jesús fuera sumo sacerdote. ¿Por qué? Estos conocían la ley. ¿Qué decía la ley? Muy bien. Dice que, veamos Génesis 14, 18, 20, ¿qué es lo que tenemos ahí? Vamos a ver, por favor. No, ya lo tenemos, perdón. Estoy un poquito atrasado con mis notas. Esto es apasionante. Ellos tenían su confianza puesta en el sacerdocio levítico. Porque ¿de dónde sale el sacerdocio del antiguo templo? De Leví. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora resulta que ellos quieren regresar a ese sacerdocio. Entonces el autor les está diciendo, no, ustedes tienen que creer en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero ¿quién era Melquisedec? Ahora, era rey de Salem, pero también era rey de justicia. Tiene los dos oficios. El único que puede tocar al gobierno es Jesús. Y el único que puede tocar la iglesia es Jesús. No hay para dónde. De ahí ningún mortal puede hacerlo. Ok. Entonces ahora tenemos que permanece para siempre. Quiere decir que, ¿qué pasó con Aarón, con Leví, con todo el sacerdocio de ellos? Murieron.
Jesús no, Jesús permanece para siempre en la figura de Melquisedec. Por eso dice que Melquisedec es rey eterno. Verso 4, vamos a ver. Mirad pues cuán grande fue este. ¿Quién es este? Melquisedec. Estamos hablando del pasado. Al cual aún Abraham, aún, ¿qué significa aún? Que incluso si Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿quiénes tenemos que seguirlo? Nosotros. Vamos a verlo ahí. El patriarca dio diezmos de los despojos, 5. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, está hablando del sacerdocio terrenal, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Eso está pasando aquí. Eso está pasando aquí. Los hebreos tienen que salir de ese concepto de que el mandamiento de tomar los diezmos era según la ley también a la tribu de Leví, que era la tribu autorizada para recibir los diezmos. Entonces aquí tenemos una parte. Por eso es que la iglesia evangélica se empobrece tanto, porque no quieren creer esto, que los diezmos le pertenecen al sacerdote. Y entonces, ¿qué hacen muchos? Lo echan al alfolí. Pero el alfolí recoge las ofrendas, no los diezmos, las ofrendas, para sufragar las cosas del templo. Supongamos que ahorita nosotros estamos sentados en el antiguo templo, el de Herodes. Vaya, a ver quién me responde. ¿Para qué se usaban las ofrendas del templo? ¿Ah? Para el mantenimiento. ¿Pero qué? ¿Había internet en aquel tiempo? ¿Había recibo de luz? ¿Había teléfono? No, había leña. Había que tener leña. Había que tener fondos para reparar las piedras. Recuerde que era de piedras el templo. El oro que se caía. Entonces, ¿de dónde iba a salirle eso? Las ofrendas. ¿Qué le extraña que la Iglesia Visión de Fe enseñe que las ofrendas son para el templo? Solo que ahora se llama internet, ya no se llama leña, no se llama fuego, no se llama carbón, no se llama altar, no se llaman corderos. Por eso es que Melquisedec, hermano, rompe todo eso. Porque aquí es en donde está la base para conocer cuál es el mandamiento del diezmo y la ofrenda. Por eso Malaquías dice: vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Ok, ¿cómo estaba el templo en ese momento entonces? ¿Cómo? Descuidado, estaba sucio, las piedras estaban cayendo, porque ya no habían albañiles. ¿Se recuerda con Esdras y Nehemías que reconstruye el templo? Eran albañiles, eran ingenieros, eran arquitectos. Cuando Darío, cuando el gobernador les dijo: vayan a reconstruir el templo de su Dios, no eran cualquier gente. Entonces, aquí es donde está la base de lo que nosotros tenemos que vivir por fe. Entonces, y ciertamente los de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento. No es una sugerencia. Entonces los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es, a saber, de sus hermanos. De sus hermanos. ¿Aquí quiénes son mis hermanos? Pues todos, hermano. A menos que le diga primo. Pero si usted es mi hermano. Aunque también hayan salido, aquí viene la cosa, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham, ¿quiénes? Los levitas. Ahora, aquí, en ese momento, Leví no ha nacido. Estamos hablando de Abraham. Ni siquiera ha nacido Isaac, ni Jacob, ni nada, pero Dios
en su infinita sabiduría, ya está viendo que en los lomos de Abraham ya está Leví, o sea, los hijos de Jacob. Leví es una de las 12 tribus. Aquí tenemos otro misterio. Cuando usted diezma, automáticamente están diezmando por sus hijos, por sus nietos. Eso quiere decir que sus hijos ya tienen garantizado la cosecha, la bendición del diezmo. No los veo muy convencidos, hermano. O está costando procesarlo, o usted dice, no es así. Pero eso es lo que dice ahí. Veamos verso 6. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, ¿de quiénes? De los levitas, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, en este momentito, ¿de quién estamos hablando? De Melquisedec. ¿Nosotros de quién hablamos? De Jesús. Bueno, que es una parucía de Jesús. Solo que aquí estamos a nivel terrenal, nosotros lo tenemos a nivel espiritual. Verso 7. Y sin contradicción alguna. Quiere decir, no hay para dónde. Lo que es menos es bendecido de lo que es más. En mi versión la unidad dice, y sin discusión alguna, no necesita discusión. El menor es bendecido por el mayor. Ok, ¿quién era menor en ese momento? ¿Abraham o Melquisedec? Abraham. ¿Quién era el mayor? Melquisedec. Por eso usted lee que dice que sacó pan y vino. Esa es la bendición de Melquisedec, pan y vino. Hoy, la bendición cuando usted diezma es que no le va a faltar el pan y el vino, la salud, el gozo, la alegría, la paz. No diezme por incrédulo, por lo que usted quiera. ¿Qué le va a faltar? Sea valiente, ¿qué le va a faltar? Pan y vino. Por eso vive a 3 menos cuartillo, tronándose los dedos, comiéndose las uñas. Esto sí que quede grabado. Por eso. ¿Vamos bien? Es simple lógica. Por eso dice el verso 7 aquí, está un poquito más claro. Dice, no sé cómo dice la versión de las Américas, que no las revisé, pero el 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Aquí, ¿dónde es aquí? Aquí en el cielo, aquí en el Seol, aquí en la tierra. Diga conmigo, aquí en la tierra. Ahora cerremos el círculo. Aquí en visión de fe. No, dígalo. Bueno, necesito que usted me vaya siguiendo el hilo. Aquí en visión de fe, ciertamente hombres inmortales reciben el diezmo. Pero allí, ¿dónde es allí? Con Melquisedec. Los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Verso 9. Recuerde que estamos dándole vueltas a toda la enseñanza de Melquisedec, porque estos señores solamente con Melquisedec querían, no querían nada con Jesús. Y por decirlo así, aquí viene lo que les dije a ellos, y por decirlo así, como quien dice, vamos a suponerlo, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos. Entonces, ¿dónde está Leví en este momento? ¿Dónde? En los lomos de Abraham. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de los lomos? Porque la Biblia es tan respetuosa que no quiere mezclar las partes sexuales con las partes santas del cuerpo. Así es la palabra. Entonces pone los lomos. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando usted diezma, ya está diezmando por todos los hijos que van a salir de sus lomos.
Esto es fácil entenderlo, mis queridos, cuando uno lo vive, cuando uno lo experimenta. Por eso, en nuestro caso, mi esposa y mío, tenemos garantizado que nuestros hijos siempre van a tener pan y vino. Les garantizamos a ellos y a nuestras nietas. ¿Dónde estaban mis nietas antes de nacer? En mis lomos. Así de fácil. Claro, para mí es fácil porque ya tengo 40 y pico de años de vivirlo y de verlo. De verlo. Por eso esto es cuestión de fe. De que si usted no lo cree no hay problema. Pero está dejando un legado de pobreza, de miseria en su ascendencia y en su descendencia. Usted lo decide. ¿Qué seguimos viendo? Entonces, Abraham pagó los diezmos y en él pagó Leví, pero también Leví pagaba los diezmos. Entonces, yo no puedo quedarme con todos los diezmos. Porque si yo me quedo con todos los diezmos, o nosotros nos quedamos con todos los diezmos, ¿qué va a pasar con Lulú, con Dayani, con Sheila, con las nietas? ¿Qué va a pasar? Se van a quedar, ahí se corta la bendición. Entonces usted decide qué estilo, ¿cómo decirlo? ¿Qué futuro financiero le deja a sus hijos y aún a sus nietos? Usted lo decide. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre, a lo que estamos repitiendo, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví no había nacido, pero ya estaba profetizado que de ahí iban a salir las 12 tribus de Israel. Cuando el Señor le dijo, de tus lomos saldrán 12 príncipes, que son los hijos de Jacob. Verso 11. Ahora bien, o sea que el verso 10 quedó ya finiquitado, ¿sí o no? ¿Sí? Recuerde que estamos leyendo semánticamente con ojos nuevos. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, momentito, tenían que ser perfectos los sacerdotes levíticos, ¿sí? Había una gran lista. ¿Por qué se llama Levítico? Primero, porque las reglas para ese sacerdocio están en el libro de de Levítico. Y usted va a encontrar que no tuviera amputado ni un dedo, que no tuviera una sola roncha, que, hermano, tendría que ser perfecto en cuerpo y en conducta. Ahí vamos a ir viendo cómo después los judíos que se las llevaban de chispudos podían ser perfectos en su linaje, aunque fueran mañosos por dentro. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, ¿ok? Pero no se olvide de esto, se va a llevar una gran sorpresa. Así que ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Voy a leerlo aquí conmigo. Verso 11. Ahora bien, si la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio levítico, por el cual se decretó la palabra al pueblo, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sumo sacerdote semejante a Melquisedec? Entonces él hubiera dicho que sería a la semejanza de Aarón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesidad habría de levantar a un sacerdote diferente a ellos? Muy sencillo, porque estos se mueren. Es más, ya se murieron. Y Melquisedec, para ellos, seguía vivo. Sigamos. Verso 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Entonces, si se cambió el sacerdocio levítico por medio de los hijos de Aarón, si se cambia eso, también cambia la ley. ¿La ley qué? La ley sacerdotal. No vamos a hablar de la ley de los mandamientos. Recuerde que eso es totalmente, estamos
totalmente fuera de concepto. Estamos hablando de la ley sacerdotal. Ahora el escritor o el mensajero les está llevando poquito a poco, los está sacando de Melquisedec y los va a llevar a un sacerdocio que ellos no quieren aceptar por cuestiones mentales. Sigamos, verso 13. Pues aquel de quien se dicen estas cosas, ¿cuáles? El sacerdocio, el diezmo, todo eso, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Aquí empieza. Ahora viene el escritor, y recuerde que hay una expresión, ahora bien. Eso quiere decir que el sacerdocio levítico ya pasó. Y si pasó el sacerdocio levítico, también pasa la ley sacerdotal. Ahora vamos a tener a un sacerdote que ya no es de la tribu de Leví. ¿Hacia dónde los está llevando ahora? A Jesús, que es mayor que Melquisedec. Pero Jesús, ¿a qué tribu pertenece? A la tribu de Judá. Ahorita lo vamos a ver. Dice, de la cual nadie ha servido en el altar. Ese era el conflicto de ellos. Bueno, ¿cómo es que nos han dicho que Jesús es el sumo sacerdote pensando como hebreo? Si según la ley, el sumo sacerdote tiene que venir de la tribu de Aarón, delegado en su hijo Leví. Y ahora resulta, no, estamos equivocados, muchachos. Estamos hablando de una reunión de hebreos, ¿ok? ¿Me está siguiendo, pajarito? Están ellos debatiendo. El sumo sacerdocio fue encargado a Aarón, allá en el monte Sinaí. Y Aarón, cuando muere, se lo dejó a sus hijos, a Leví. ¿Cuántos hijos tuvo Aarón? Se murieron 2, le quedaron 2. 4 tuvieron, tuvo 4 y se murieron 2 que fueron quemados por fuego. Entonces, o sea que el sumo sacerdocio tiene que venir del linaje de Aarón, delegado en Leví. Y ahora nos dicen que el sumo sacerdote nuestro es Jesús, pero Jesús no viene de Leví. Jesús viene de Judá. O sea, alguien está equivocado, decían ellos. Y para ellos, ¿quién estaba equivocado? Jesús. La iglesia está igual. Sí, ahí dice que los diezmos, pero yo creo que, ahí está el dilema. Por eso aquí frente a mí hay personas que no diezman. No es porque no puedan, no quieren, no creen, lo razonan. Mire, cuando yo me convenza lo voy a hacer, no hay problema. Es su futuro, son sus finanzas, es su obediencia. Eso fue lo que pasó con los hebreos. Porque pensaron, Jesús no viene de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá. Y a esa tribu nunca le dieron el sacerdocio. Entonces, tenemos que seguir bajo la tutela del sacerdocio levítico. ¿Y dónde estaban los sacerdotes levíticos? ¿Dónde? En el templo, en las tradiciones, matando corderos, haciendo oblaciones, pero dejaron al Cordero de Dios, porque no creyeron, lo analizaron demasiado. Entonces aquí tenemos otro punto, mis queridos. Cuando usted analiza demasiado la palabra, mire, va a llegar un momento en que le va a rebotar. Le va a rebotar. Y usted nunca va a terminar de creer y nunca va a terminar de crecer en Cristo. 14. Verso 14, Josué. Porque es evidente que nuestro Señor, ahora ¿de quién está hablando? De Jesús. Descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Ponga atención. ¿Quién legisló entonces el sacerdocio en la tierra? Moisés. Y Moisés nunca mencionó a la tribu de Judá. Moisés mencionó siempre
que los sumos sacerdotes y los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví a través de Aarón. Entonces sigamos. 15. Y esto es aún más evidente, o sea, los está llevando más. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, o sea, ya llegó a ser ese sacerdote, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino el poder de una vida indestructible. Aquí viene algo hermoso, verso 17. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. ¿Cuál es el mandamiento anterior? El sacerdocio levítico, porque eran mortales. Pero ahora tenemos el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es inmortal. Ahora retrocedamos verso 16. Ahí vamos a encontrar algo que nos va a abrir mucho los ojos. Que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Para ahí. Moisés murió. Aarón murió. Leví murió. Sin embargo, su genealogía siguió. Por eso es que cuando usted estudia la vida de los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, eran de la tribu de Leví. Eran intachables. Eran de linaje, pero resulta que estos mataron. Por eso dice, sino según el poder de una vida indestructible. Estos sumos sacerdotes, sin darse cuenta, ¿a quién mataron en la cruz? A ver si logra agarrarlo, porque con eso ya hicimos todo el estudio. ¿A quién? Exactamente. ¿Te das cuenta, Juancillo? Anás, Caifás, porque eso dice que los sacerdotes fueron los que mataron al sacerdote verdadero. Pero como no lo pudieron ver, ¿por qué no lo pudieron ver? Porque no era de su tribu. No era de su tribu. No sé si me expliqué bien. Acabamos de ver, una historia sobre Jesús muy interesante, y está el sacerdote pidiéndole a Pilatos, mátalo, mátalo, el sumo sacerdote. Pero como yo ya había estudiado esto desde la semana pasada para poder ir avanzando, me di cuenta, este cuate no sabe que está matando al verdadero sumo sacerdote. Pero ahora le pregunto, ¿por qué, pajarito? Porque Jesús venía de la tribu de Judá, era hijo de David. Jesús, hijo de David, no dice hijo de Aarón. Y ahora resulta que él dice que es el sumo sacerdote. ¿Qué hizo Caifás y Anás? Rechinaron los dientes. Este está blasfemando. El sumo sacerdote somos nosotros, porque nosotros somos de visión de fe. Nosotros somos de aquí, nosotros somos de allá. En los demás no, solo nosotros somos. ¿No nos parecemos a eso? Póngale el nombre que usted quiera. Por eso dice, según el poder de una vida indestructible. Entonces los hebreos que están escuchando esto han pensado, o sea que Jesús fue indestructible. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Aarón, Leví, ninguno de ellos ha resucitado. Solo Jesús. Y ahí está ya puesto. ¿No le parece hermoso cómo es que nosotros muchas veces matamos a personas que Dios ha honrado? ¿No le parece que estamos exactamente igual que los sumos sacerdotes levíticos tuvieron enfrente al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahora le quiero preguntar,
¿Ellos conocían esto? Sí. ¿Por qué? Conocían la ley, hermano, como la palma de su mano. Pero todos lo razonaron. Tenga cuidado, no se meta a razonar. La piedra va a caer contra usted y lo va a desmenuzar. Y si usted quiere razonar mucho, va a pegarle a la piedra y usted se va a desmenuzar. La roca es Cristo. Ahora sí, ¿ya lo vio claro? Interesante, a mí esto me apasiona. Verso 16, el cual no sería conforme a la ley del mandamiento del cuerpo, o sea, de lo físico, sino según el poder de una vida indestructible, porque se da testimonio, verso 17, acerca de él. ¿De quién? Del sacerdote según Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, en semejanza de Melquisedec. Veamos Salmo 110:4. Por favor, Josué. A ver qué tal te mueves ahí. Salmo 110:4. Vamos a encontrar exactamente lo mismo. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. Ahora, ¿quién escribió eso? David. ¿De quién está hablando David? De su hijo. De su hijo. Pero los sumos sacerdotes, Anás y Caifás y todos los sacerdotes saduceos del templo no lo habían asociado. Ellos vieron a un carpintero, ellos vieron a un hombre. Por eso dijeron, este blasfema. Pero ahí estaba profetizado. Regresemos a Hebreos, por favor, mijo. Verso 18. Ya que el cambio que tuvo lugar en el mandamiento antiguo se debió a su debilidad e ineficacia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Verso 18. 7:18, por favor. El mandamiento precedente, o sea, el mandamiento anterior, de cierto, se abroga por su flaqueza. O sea, el mandamiento levítico fue débil. ¿Por qué fue débil? Porque se murió. Se acabó. Ahora recuerde que todo esto se está aprendiendo cuando estaba en pie el templo, cuando habían sumos sacerdotes, para que los hebreos se dieran cuenta. O sea, muchachos, la verdad es que como nos acaba de hablar el maestro, no tenemos nada que ir a hacer al templo. No tenemos nada. ¿Ah? Porque ahora se dieron cuenta ellos que los sacerdotes que estaban ahí, los saduceos, a los que pertenecían a Anás, Caifás y todos ellos, eran sacerdotes mortales. Pero ahora ya había venido el sacerdote de vida eterna, indestructible, que era Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el templo? Ya no vamos. De eso se trata esto. Ahora tenemos que bajarlo a Visión de Fe y a San Salvador. ¿Qué está haciendo usted yendo al templo? No voy a decir que va a ir a la catedral ni nada, pero aquí en el corazón, ¿qué está haciendo adorando ídolos? Verso 19. Pues la ley nada perfeccionó, porque ya en lugar de ella había llegado una mejor esperanza, por la cual nosotros nos acercamos a Elohim, a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir porque la ley nada perfeccionó? Ok. ¿Eran perfectos los sumos sacerdotes levíticos? ¿Sí? ¿Y por qué mataron a Jesús? ¿Dónde estaba el odio? ¿Afuera o adentro? Entonces quiere decir que la ley que ellos seguían, nada, no perfeccionó nada. Ahora pasémonos a Jesús. Viene Jesús y no habita en la mente, habita en el corazón. ¿Qué se hizo el odio que teníamos antes contra alguien? Bueno, los que no contestan es porque todavía lo tienen. Yo por lo menos trato de que ya no lo tenga. ¿Sí o no? Porque no pueden haber dos señores. Recordemos, aquí están los sacerdotes saduceos. ¿Quién era el señor de ellos?
No diga Satanás, porque no vamos a entrar a ese mundo, a ese inframundo. Era su orgullo, su linaje, su sangre azul. Ese era su Señor. Recuerda que le dijeron a Jesús: nosotros nacimos sin pecado. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos está mostrando? Soberbia, arrogancia, presunción. ¿Y Jesús qué les dijo? Si hubieran nacido sin pecado, me amarían. ¿O no? Pero oiga las palabras de ellos: nosotros hemos nacido sin pecado. No sé si me estoy explicando. Vamos a hacer una imaginación. Quitémosle la ropa a un sacerdote de ellos. Le hubiéramos encontrado una llaga. No. Una roncha. Un dedo que le faltara. No. Una rasquiña, ¿cómo se llama? Hubiéramos encontrado algo. Entonces eran perfectos. No tenían pecado. No tenían. Porque ellos todo lo derivaban a lo físico. Pero viene Jesús y como cambió el sacerdocio, cambia también la ley. Ahora Jesús ya no ve ronchas. Usted puede estar sin un pie y puede ser santo. ¿Por qué? ¿Dónde está la santidad? ¿En los dos pies o en el corazón? Pues ahí está. Por eso no podemos juzgar a aquel que peca. No podemos juzgar a aquel que no adora, aquel que no canta, aquel que viene a los estudios y se duerme. No podemos. Porque no sabemos qué circunstancias tiene. El único que conoce lo que hay dentro es el Señor, que es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. Leví, cuando ellos miraban a Jesús, ¿lo miraban santo o pecador? Y para nosotros, ¿quién era Jesús? Perfecto. Porque nosotros lo vimos por dentro, por la revelación del Espíritu Santo. Ellos lo vieron con su mente. Eso es lo que están aprendiendo estos hebreos y nosotros. Que nosotros no podemos ver a nadie por fuera. Por fuera posible que esté todo roñudo, pero posiblemente sea el más consagrado de la congregación, que no lo vemos nosotros. ¿Cómo? Y los frutos, claro. ¿Sí? Ve que hablar de Melquisedec en el capítulo 6 era difícil para el escritor. Por eso dijo, con respecto a Melquisedec hay mucho, pero no es momento de hablarlo, porque ellos no estaban preparados. Si nosotros hablamos esto 10 años atrás, ¿lo hubiéramos entendido, Juancillo? No. Si ahora por gracia y misericordia, y estoy casi, me atrevo a decir que no todos están entendiendo eso. Estamos en el verso 19, 20. Y él la confirmó con juramentos, porque el Salmo dice, he jurado. Verso 21, porque los otros sacerdotes eran hechos sin juramentos. Sin juramentos. Quiere decir que ellos heredaban el sacerdocio per se. De la tribu de Leví ya estaba garantizado que iban a ser sacerdotes toda la vida. Lógicamente, cuando cumplieran 30 años. Y luego allá está la ley levítica. Servirá solamente por 10 años o por 15 años, algo así. A los 15 años dejaban el sacerdocio, se iban a su casa y no volvían a entrar al templo. Venía el nieto, venía el hijo, cualquiera. Por eso dice, verso 21, porque los otros sacerdotes eran hechos sin juramento, pero él, en mayúsculas, por un juramento del que le dijo, léalo usted. Ahí está. En cambio, Jesús, ahora ya no estamos hablando solo de Melquisedec, estamos hablando ya de Jesús, pero Jesús fue sacerdote por juramento, porque el Señor ha jurado y no cambiará. Verso 22. Y por lo tanto, este es un mejor pacto, porque Jesús ha venido a ser su garantía. La garantía del pacto es Jesús.
estos hebreos tuvieron que llegar a la conclusión y decir como nosotros, o sea, el sacerdocio actual le corresponde a Jesucristo. Verso 23, y aquellos sacerdotes eran muchos. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque la muerte les impedía continuar. Mi versión dice, y aquellos sacerdotes eran muchos porque morían y no se les permitía continuar. ¿Por qué? Porque morían. Entonces moría un sacerdote, se moría el papá, ¿quién entraba en acción? El hijo. Se moría el hijo, entraba el nieto, bisnieto. Por eso cuando usted lee, creo que Lucas dice, y le tocó a Zacarías según el turno. Y hermano, venía de hace años. O sea, tenía que cuidar mucho su árbol genealógico, porque ellos de eso dependían, que cuando llegara el momento de sus 30 años, agarraban su, por así decirlo, su partida de nacimiento, iban con el sacerdote, decían, mira, yo pertenezco a la línea genealógica de Abías, por ejemplo, yo soy de la tribu de Leví, según el orden de Zacarías. Cierto. Entonces espérate, te avisamos cuando te toque turno. Y se iba. Pero no se iba a ver televisión, ni a ver el partido. ¿A qué se iban? A prepararse. ¿Para qué? ¿Cuándo? A saber cuándo. Pero tengo que estar listo. Y aún así se amarraban el famoso lazo por aquello. Por eso fue que cuando Zacarías estaba ofreciendo incienso, imagínense, esperar toda la vida para quemar incienso. Si usted hubiera sido, ¿qué hubiera esperado? Que le dieran un púlpito, un micrófono, un micrófono de última generación, ¿verdad? No, ellos no. Ellos iban y como hacen ustedes los diáconos, me imagino, van a ver, me toca puerta A, me puerta parqueo. Solo para eso, pero hay que ser santo. Sí. Entonces viene Zacarías y le toca turno de quemar incienso. ¿Y qué le pasó ahí? Se le apareció un ángel cuando estaba quemando incienso. El papá de Juan el Bautista, ¿cómo se llamaba? Zacarías. ¿Y qué dijo? Soy hombre muerto, porque se le apareció el ángel. Él dijo, no temas, no temas. Tu mujer Elizabeth va a quedar embarazada. Y de eso lo dejó mudo, ¿va? Pero vea la reacción del sacerdote. Esperar un turno toda la vida y se le aparece un ángel y todavía así se asusta. O sea, ¿cómo se sentía él entonces? No se sentía muy limpio, aunque estaba limpio, porque no lo mató Dios. Recuerde, por generaciones estaba en la mente de todos los sacerdotes dos jóvenes, Nadab y Abiú. Entonces venía el papá y decía, mira mi hijo, tú perteneces a la línea sacerdotal. Cuidadito haces eso. No me vayas a venir con eso. Fíjate que nuestros antepasados, unos primos lejanos tuyos, el Señor les metió fuego porque agarraron a juguete las cosas de Dios. Y el niño decía, muy bien papi, muy bien, y iba creciendo muy bien, muy bien. Entonces el temor estaba metido en ellos, que es lo que no hacemos nosotros. Por eso su niña o su niño va a cumplir 18 años, va a ir a la universidad y con el escote y todo, porque usted no le dice, mi hijita, tú no perteneces a ese mundo. Se lo dice, pero una vez allá, cada vez que canta un gallo. Ellos no, ellos se lo repetían, y repetirás estas palabras, y repetirás estas palabras, santos seréis porque yo soy santo, santos seréis. Quítele eso a Zacarías a los 30 años, no puede. En cambio nosotros solo salimos de la iglesia y ya no somos, ¿de qué predicó el pastor? Fíjate que habló, no lo entendí, pero estuvo chulo. Lo que sí sé es que le dijo a la hermana que no grabara eso. Sé que no van a grabar el mensaje, creo yo. No. Ellos no. Ellos tenían presente aquella historia de los dos patojos malcriados. Verso 23. Y aquellos sacerdotes eran muchos porque morían y no se les permitía continuar.
Pero ¿de quién es este? Jesús, por cuanto es para la eternidad, tiene un sacerdocio permanente e intransferible. Vamos a ver. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, no cambia, puesto que permanece para siempre. 25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Aquí está la función sacerdotal. El sacerdote representa a Cristo ante los hombres y a los hombres ante Cristo. Ese es el oficio de Jesús. Yo me acerco a Jesús y Jesús me acerca al Padre. ¿Sí? Cuando peco, Él pide perdón por mí y le dice: Padre, perdónalo, yo ya le di mi sangre. Entonces el Padre baja la orden y me la da a mí. Ahora quitemos a Jesús y pongamos a Aarón y a Leví. ¿No? Por eso es que los hebreos lo entendieron muy bien. Verso 25. Por lo cual puede también salvar perennemente a los que por Él se acercan a Elohim, a Dios, pues Él vive para siempre e intercede por ellos. Verso 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. 27. Que no tiene necesidad, que no necesita como aquellos sumos. ¿Quiénes son aquellos? Los levíticos. Ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados, eso ya lo sabemos. En pocos minutos, el sacerdote llegaba al templo a las 5 de la mañana, encendía la leña, uno encendía la leña y se iba. Venía el otro, agarraba el cordero, lo degollaba, era por él. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que matar cordero por él? Para limpiarse él. Agarraba el cordero, lo quitaba la sangre, se la echaban al altar y entonces él ya estaba limpio. Ahora empieza la fila de gente que traían sus corderos, por pecado, por agradecimiento, por lo que sea, pero él ya estaba limpio. Jesús no. Jesús no. Por eso dice, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Quién? Jesús. Cuando se ofreció a sí mismo. ¿Dónde? En la cruz. Eso ya lo sabemos nosotros, pero ellos no lo querían creer. Por eso a nosotros nos parece redundante, pero estamos hablando de lo que ellos creían. 28. Se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, ¿dónde está el juramento? En el Salmo, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahí está la cosa. Lo voy a leer en mi versión. Porque la ley sacerdotal constituye sacerdotes a hombres imperfectos, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, constituye al Hijo, quien ha sido perfeccionado para siempre. ¿Quedó alguna duda? Ahora, a nosotros esto nos parece fuera de lugar, ¿verdad, pajarito? Porque estamos en Cristo aquí. Pero cuando ignoramos o desconocemos eso, lo que pasó allá atrás, nos damos cuenta que nosotros también es posible que estemos confiando en un sacerdote humano. Y aquí es en donde entra algo que tengo que aclarar. Nosotros como pastores no tenemos ninguna autorización de parte de Dios para decidir por usted. Nosotros no podemos perdonar pecados. Nosotros no podemos representar, ¿cómo decirlo? Sí representamos al Señor ante ustedes y viceversa. Por eso dice Pedro, nosotros daremos cuenta por ustedes, como encargados del rebaño, pero no somos sacerdotes. O sea, usted no puede pensar, voy a preguntarle al pastor a ver qué dice él que debo hacer. No, usted ya tiene su sumo sacerdote. Yo lo que puedo hacer es aconsejarlo. Por eso incluso lo que hemos estudiado con respecto al diezmo,
Yo se lo tengo que enseñar, pero usted decide. Usted lo decide. Si usted no quiere seguir creyendo, usted está empobreciendo, bueno, ya lo dijimos, ¿para qué repetirlo? Eso quiere decir entonces que como pastor solamente tengo la obligación, junto con mi esposa, de enseñarle la palabra, pero usted tiene que discernirla, no analizarla, que son dos cosas diferentes. Por eso es que muchos cristianos fracasan en su crecimiento porque analizan, y académicamente hablando, esto no se puede analizar. Por eso es que el escritor a los Hebreos dedicó todo el capítulo 7, si usted ve del primer verso hasta el último, habló de Melquisedec y de Jesús, anulando el sacerdocio levítico. Amén. ¿Listos para el capítulo 8? Vamos a leer. La otra semana lo estudiamos. Póngase de pie, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos a comprender que nuestro sumo y único sacerdote eres tú, Señor. No permitas que nos desviemos, no permitas que tomemos una mente carnal a analizar estas cosas que se viven solamente por fe, y ayúdanos a creer en tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos esta clase que nos has dado esta noche. Muchas gracias. Bendigo a aquellos que van a escuchar este estudio y que van a quedar convencidos de las grandes doctrinas de tu reino. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.